Hare Krishna, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Continuamos con esta sección de estudio de Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a ver los textos que van, en la sección que va de los textos 17 al 26. Entonces, como me pasó la vez anterior, no consigo ver los comentarios. Ahora sí, Chitrak, Hare Krishna, gracias. Bien, entonces vamos a comentar, perdón, a comenzar con esta sección. Antes de empezar vamos a decir unos mantras para invocar la presencia de Dios en nuestra conciencia y después ya enseguida vamos a pasar a la sección, vamos a hacer una pequeña revisión de la sección anterior y después pasamos a la sección que nos toca hoy. ¿Sí? Entonces, a los que sepan el mantra del otro lado, pueden repetir si quieren. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, eh, como les dije recién, vamos a leer el texto 17 al texto 26. La sección anterior hablamos de los tres ejecutores y el capítulo 5 comienza a presentar desde el comienzo el concepto de Nishkama Karma Yoga. ¿Sí? Entonces, anterior a la sección de los tres ejecutores que vimos el sábado pasado, tuvimos la sección que explicaba qué es el Nishkama Karma Yoga, ¿sí? Y bueno, cómo se practica. Resumiendo, en esa sección se dice que uno puede hacer sus actividades diarias de tal manera que ofrece el resultado de la acción a la Suprema Personalidad de Dios o a la forma de Dios que uno adore. Como ustedes saben, eh, Prabhupada dice en esa sección que puede ser, cuando nos referimos a Nishkama Karma Yoga, la concepción de Dios que la persona que está practicando ese yoga tiene puede ser personal o impersonal. Entonces, sea cual sea la concepción que nosotros tengamos, tenemos que ofrecer el resultado de nuestras acciones a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, para fundamentar un poco más ese tipo de conciencia, ese tipo de acción, la sección que le seguía a la sección primera hablaba de los tres actores principales que hay en cualquier acción. En este capítulo, en el capítulo 5, se presentan tres factores de la acción. En el capítulo 18 se van a presentar cinco. Pero para no adelantarnos, solo les estoy spoileando, creo que se dice, un poco lo que viene después. En resumen, ahora se están presentando tres factores. Entonces, como ustedes saben, cuando uno actúa con la conciencia de Nishkama Karma Yoga, cualquier actividad que haga, ¿sí? No genera reacción. Entonces, en el capítulo 5.10, voy a compartir con ustedes, se da el ejemplo de la flor de loto, dice, aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa. ¿Sí? Y después el texto que acá salió cortado dice, tal como a la flor, como a la hoja de loto no le afecta el agua. ¿Sí? Por más que esté en el agua, no se moja. Yo me tocó ver esa sección también y como les contaba, tuve la experiencia de estar con flores de loto cerca y hice esa prueba de hundir la hoja, enseguida vuelve a flotar, la hundí y increíblemente cuando sale a la superficie queda completamente seca al instante, como que el agua como si no la tocara realmente. Incluso le tiraba agua así encima y el agua se volvía a, a ir, ¿no? No quedaba mojado. Entonces la persona que consigue actuar con conciencia de Nishkama Karma Yoga
es como la flor es como la hoja de la flor de loto, que por más que esté en contacto con la materia, las reacciones, ya sean piadosas o pecaminosas, no lo afectan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tipo de yoga que nos conecta con la forma suprema de Dios que está en nuestro corazón, puede ser personal o impersonal. Entonces, esta sección, como ustedes vieron en la presentación, se llama Características de un Karma Yogi iluminado y liberado. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué obtienen las personas que hacen esta práctica? ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué características tienen? ¿Sí? Entonces, esta sección la dividí para poder estudiarlo, la dividí en dos secciones, que son la sección A, ¿cómo llamar? Visión de un alma autorrealizada, que va de los textos 18 al 22. Cómo es que estas personas que practican Nishkama Karma Yoga y ya son elevados, ya son avanzados, qué visión tienen, qué conciencia tienen, ¿sí? Y después, la segunda sección, la sección B, que cómo es el comportamiento interno y el comportamiento externo de estas personas, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades de un alma autorrealizada en Nishkama Karma Yoga? Y ese va del texto 23 al texto 26 de esta sección. Así que bueno, como siempre les digo, tanto Chitrak como yo, Mitravinda y Mahasundari damos secciones y después están llegando atrás nuestro los devotos que vienen explicando día a día los diferentes versos. Así que esto es una visión muy superficial que voy a pasar. Cuando los devotos que están dando clases lleguen a estos versos van a poder profundizar mucho más. Yo voy a tocar algunos conceptos y dividir de alguna manera la sección de acuerdo a cómo explican los acharyas anteriores, obviamente Srila Prabhupada, y algunos análisis que hicieron devotos que se dedicaron a estudiar el Bhagavad Gita. Entonces este tipo de división que les muestro acá, no sé cómo se divide, eh, es se basa en el estudio que hizo un discípulo de Srila Prabhupada llamado Gurishan Prabhu, que estudió el Bhagavad Gita y escribió un libro llamado Ríndete a mí. ¿Sí? Entonces él dividió esta sección en dos subsecciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la visión y cómo es el comportamiento, tanto interno y externo? Como ustedes saben, para empezar el texto 17 dice, cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por completo de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación. En el significado, Prabhupada amplía bastante este verso. Se explica que de acuerdo a la conciencia que tengamos, donde esté enfocada en nuestra inteligencia, nuestra mente y nuestro refugio, eh, vamos a poder desarrollar algo dentro nuestro. Si nosotros estamos actuando apegados a los sentidos materiales, vamos a desarrollar deseo por explotar la energía material que nos da algún tipo de placer. Y si estamos enfocados en aspectos superiores del conocimiento y del yoga en este caso, vamos a poder desarrollar conexión con la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita se separa lo que es conocimiento y lo que es ignorancia. Se presenta la ignorancia como la ausencia de conocimiento acerca de la verdad absoluta y la acción solamente orientada por el disfrute de los sentidos materiales. ¿Por qué se llama ignorancia eso? Porque una acción descontrolada, eh, guiada por nuestros sentidos, nos trae más apego material. Ese apego material nos bloquea la inteligencia, producto de la felicidad que nos da la interacción material, la felicidad temporal, y eso nos genera ignorancia de nuestro verdadero ser, ¿sí? Entonces, en la sección anterior, como les decía, se presentaron tres actores principales, que eran el alma individual, la superalma y la energía material. Los modos serían la energía material, el alma individual y la superalma. Estos tres factores están continuamente interactuando y quien tiene conocimiento de esos tres factores
tiene conocimiento de la trascendental y consigue actuar en consecuencia con ese conocimiento para liberarse de la ignorancia. ¿Sí? Entonces, como vimos en el texto 17, tener la inteligencia, la mente y la fe y el refugio, todos fijos en la concepción que tengamos de la verdad absoluta. Si hacemos esto, nuestro apego por la energía material va a disminuir y nuestro apego por la verdad absoluta por Dios va a aumentar. Entonces, al hacer esto vamos desarrollando una visión y lo que se presenta a partir de ahora, en los próximos 4 versos que vienen, es la visión que tiene una persona, un yogi avanzado en Nishkama Karma Yoga. Entonces el texto 18 dice, los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, por eso anteriormente separé lo que era conocimiento de ignorancia. Entonces los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perro. ¿Sí? Acá podemos ver que se utiliza la palabra visión. Hay una imagen muy conocida, seguramente muchos de ustedes la vieron, que es esta, que se muestra a un sabio, en este caso un Vaishnava, y enfrente tenemos una vaca, un monje, un brahmana, un perro, un elefante, ¿sí? Un come perros, aparentemente un paria. Entonces el devoto mira, el sabio en este caso mira a esas entidades que tiene enfrente, también los árboles, ¿no? Y en la imagen proyecta como una imagen de Paramatma, ¿sí? Como si tuviera la superalma, la forma de Dios en el corazón, y él está viendo eso en todos lados. Entonces, utilizar la palabra visión, ¿sí? Nos puede hacer creer de que precisamos ver o proyectar de alguna manera ese dibujo de Paramatma cuando vemos otras entidades o otras personas, ¿no? Enfrente nuestro. Pero esto que les mostré, imagen de la visión ecuánime, es simplemente ilustrativa. Srila Prabhupada, en el significado del texto 18, dice que la visión ecuánime es porque el yogi avanzado entiende que la forma de Dios que está en el corazón de todas las personas y la relación que la entidad tiene con esa forma, que la entidad viviente tiene con esa forma de Dios, que se llama superalma. ¿Sí? Entonces el yogi avanzado consigue entender que así como dentro de él está Paramatma y él es diferente de la energía material, es diferente del cuerpo, es el alma, y del lado de él, por decirlo de alguna manera, está Paramatma y hay una relación, entiende que esa misma relación está en todos los otros seres. Entonces consigue identificar la experiencia interna que tiene con la experiencia que tienen los otros, ¿sí? Por más que no la tengan, un poco se va a describir cuáles son las actividades de Paramatma. Entonces, por más que la otra persona no tenga esa relación consciente, la relación existe y Paramatma está continuamente presenciando las actividades del alma individual, las actividades que tiene en el cuerpo, y al mismo tiempo en una posición neutral, ¿sí? Haciendo, dejando que la entidad viva siga el camino de sus propios deseos y otorgándole los resultados de las acciones, de sus acciones pasadas. Pero él está siempre en una actitud neutral. Entonces, el Karma Yogi, Nishkama Karma Yogi avanzado, consigue ver eso dentro de él, consigue percibir de alguna manera la presencia de Paramatma y consigue entender de que eso está presente en todos. Yo a modo de ejemplo hice una animación que se puede ver como si Paramatma estuviera acá, en mi corazón. Entonces es un buen ejercicio, digamos de alguna manera, proyectar la imagen, esa pintura que conocemos de Paramatma en todas las demás entidades de vida porque nos trae una conciencia de que Paramatma está en el corazón de todos. Pero no es a lo que se refiere cuando dice visión. ¿Sí? Cuando el texto dice ven con la misma visión a un manso, se refiere que consiguen entender la relación que Paramatma tiene con todas las entidades vivas. ¿Bien? Eh, Como ustedes saben, texto 19 va a decir, aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y de la muerte. Ellos son intachables como el Brahman y por eso ya están situados en el Brahman.
Entonces, tener esa visión de la ecuanimidad nos trae estabilidad, ¿sí? La estabilidad interna nos permite entender, como decía, cómo funciona la energía material y ver con igualdad. Prabhupada en el significado dice que el yogi avanzado consigue ver cómo las entidades vivas están olvidadas de su relación con Dios y se están identificando falsamente con el cuerpo material, el cual es temporal. Entonces están apegadas continuamente a la búsqueda de disfrute orientada por sus deseos, ¿sí? Entonces, el yogi avanzado consigue entender lo que está pasando, ¿sí? Y consigue actuar de una manera ecuánime y con igualdad para con todos, porque entiende, estas personas, estas entidades que tengo enfrente, están actuando de esa manera por su olvido o por su falta de conocimiento de la realidad espiritual. Entonces, tener una visión de ese tipo le permite actuar eh, con igualdad. El texto 19, el 20 va a ampliar un poco más, va a decir, una persona que se le regocija al conseguir algo desagradable y se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación al ser, con el ser, que no se confunde y que conoce la esencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Entonces, puede ser que uno no esté en el nivel más avanzado de todos, pero ya empieza a entender cómo funciona la energía material, empieza a entender su verdadera identidad y empieza a entender la posición de Dios, ¿sí? Como Paramatma en este caso. Entonces, con ese entendimiento, él sigue el transcurso, Prabhupada va a decir en el significado, sigue el transcurso natural de las actividades, entiende que lo que está recibiendo es por causa de las reacciones anteriores y todo lo que las otras entidades vivientes están obteniendo por culpa de las actividades pasadas que realizaron. Entiende que Paramatma está en el corazón dándole esos resultados de manera imparcial y de esa manera cualquier cosa agradable o desagradable que venga entiende que también que realmente está Krishna en el control, en este caso Paramatma, ¿no? En el control de los resultados y de la situación también, que no es el único actor, digamos, en un sentido. Por eso es importante el conocimiento, como dijimos antes. Algo que dice Prabhupada en el significado es esto que dice acá de relación que es inteligente en relación con el ser. La palabra que está en el verso es stita budir, ¿sí? O sea que uno necesita utilizar la inteligencia que tiene para entender lo que es ser, lo que es, o sea, lo que es espiritual y lo que es material. Entonces, la persona, el yoga autorrealizado está continuamente utilizando su inteligencia para eso. Y significa que cada vez que está involucrado en cualquier acción, sea mirar, oír, comer, desear, ira, lo que fuere, él intenta aplicar conocimiento espiritual en esto. O sea, hay una actitud inteligente en relación al ser. Se identifica con el ser interno, con su verdadero ser, se identifica también o reconoce al ser que tiene al lado, que es Paramatma, y en virtud de esto actúa, ¿sí? Pero lo que se recalca acá, que Prabhupada lo resalta en el significado, es la inteligencia en relación al ser. En el capítulo 3 cuando Arjuna manifestó que para él, incluso personas que tratan de hacer las cosas bien, pueden tener enredos materiales, ¿sí? Pueden caer de la posición de estabilidad interna, de autocontrol. Krishna le dijo que existe la lujuria también, y que está presente en todo, y que esa lujuria fuerza incluso a las personas inteligentes a actuar de manera apegada a la energía material. Entonces, al final de ese texto, Krishna le recomienda actuar con una inteligencia espiritualizada, ¿sí? Y Prabhupada lo tradució como inteligencia devocional, ¿sí? Servicio devocional. Pero lo que Krishna estaba haciendo, o está haciendo también ahora en este texto énfasis, es en el uso de la inteligencia. Entonces, tenemos derecho en un sentido a siempre usar nuestra inteligencia y usar esa inteligencia para conectar cualquier situación con la trascendencia, con la verdad absoluta. Entonces, ese es nuestro deber, ¿eh? Mientras más
avanzados estemos en el estado de yoga interno, de conexión con el absoluto, más vamos a poder utilizar cada momento que tenemos, cada oportunidad de la inteligencia para conectarla con esa verdad. ¿Sí? Entonces, el texto 21: cuando una persona así deliberada no se ve atraída al placer material, de nuevo, una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que más bien siempre está en trance, disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta, y me queda un poco corto, de una felicidad ilimitada que se encuentra, ya que se concentra en el Supremo. Entonces, ese es uno de los secretos. No es solo un esfuerzo intelectual continuo, sino que también hay una experiencia interna, producto de ese esfuerzo intelectual. Esa experiencia interna, que en este caso Krishna la está presentando como felicidad o placer interno, está más allá del placer de los sentidos. Como está más allá del placer de los sentidos y es una felicidad estable que proviene de la conexión con la energía espiritual, la persona avanza naturalmente sintiendo un gusto superior hacia la autorrealización. ¿Sí? Entonces, no hay que creer que una persona que está controlando los sentidos y se está absteniendo de alguna manera de disfrutes materiales que sobran, no está disfrutando. Todo lo contrario, si es un karma yogi, como en este caso un Nishkama karma yogi, la persona realmente está disfrutando, pero está disfrutando internamente eh, de esa ananda, esa felicidad de la naturaleza espiritual. ¿Sí? Texto 22, y acá ya, como les dije, ¿se acuerdan que al comienzo, esperen que lo busco, que había dos secciones? Vamos a terminar con la sección 1, que es la visión del alma autorrealizada. Como les dije, hay una visión externa, una visión interna, ¿sí? Un estado de conciencia. El texto 22 va a decir: una persona inteligente no participa de cosas que son fuente de desdicha, y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre o la persona sabia no se deleita con ellos. Esto tiene que ver con lo que le decías del conocimiento. No quiere decir eh, que una persona que está buscando la trascendencia no es inerte, no interactúa de ninguna manera para obtener ningún tipo de placer material. Prabhupada en el significado va a referirse al primer texto de Upadeshamrita, que dice que una persona que quiere avanzar en conciencia espiritual intenta controlar los sentidos, la mente, el habla, la lengua, ¿sí? El órgano genital. Entonces hay un intento consciente de tener control para poder estar cada vez más conectado con la naturaleza espiritual. Porque recordemos que la demanda externa, los sentidos, están continuamente, por naturaleza propia de la energía material, están continuamente impulsando nuestra conciencia hacia la temporalidad, hacia la felicidad temporal. Por eso necesitamos, y Prabhupada les explica en el Lupa de Yameta, en el primer texto, si hablamos de yoga, dice él, significa que necesitamos poner algún tipo de autocontrol. ¿Sí? Entonces, voluntariamente necesitamos espiritualizar nuestras actividades de tal manera que sean consecuentes con nuestro desarrollo hacia el camino de la autorrealización. Entonces, necesitamos algún tipo de autocontrol. En el significado, Prabhupada también dice que la vida sexual o el apego por la vida sexual es una de las demandas más fuertes que tenemos cuando estamos en cuerpos materiales y que precisamos controlarlo de alguna manera. Entonces cada uno tiene que ver, de acuerdo a su propia naturaleza, qué demandas internas tiene y cómo puede empezar a regularlas para de tal manera que no sean contraproducentes con el cultivo espiritual. O sea, no significa abandonar todo, sino que, como dice Rupa Goswami, aceptar todo lo que sea favorable para el servicio devocional y rechazar todo lo que sea desfavorable. Entonces cada uno, junto con instructores, con orientadores, con maestros espirituales,
necesita entender, conocerse a sí mismo, entenderse y ver cómo, qué cosas mejor regular y cómo estar más ocupado para estar más consciente de la trascendencia. ¿Sí? Entonces siempre está en trance, decía el texto 21. El texto 22 de recién decía que uno se controla del contacto con los sentidos porque son fuentes de dicha en el sentido de que es una energía material. ¿Sí? Cualquier interacción que tengamos con los sentidos nos va a traer una experiencia de felicidad temporal y al mismo tiempo va a traer reacciones, porque todo lo que hacemos con la energía material trae reacciones. Entonces, es desdicha cualquier reacción material que nos enrede más a seguir estando en la energía material, se considera desdicha porque es temporal. ¿Sí? Nuestra verdadera naturaleza, como saben, es espiritual. Entonces el texto, ahora vamos al texto 23, como les dije, de nuevo para recapitular, a partir del texto 23 al texto 26 está la segunda subsección, que es comportamiento interno y externo, actividades de un alma autorrealizada. Vamos a ver el texto 23, dice: si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y feliz en este mundo. ¿Sí? Es muy interesante eso. Quiere decir que el comportamiento interno de una persona, de un yogi, de una persona que quiere avanzar en la autorrealización, es tolerar de alguna manera los sentidos materiales, los impulsos que les contaba recién, y también contener, dice el texto, la fuerza del deseo y de la ira. ¿Sí? Entonces, nuestra mente, como todos sabemos, continuamente desea cosas. Cuando esos deseos no son satisfechos, automáticamente viene la ira. ¿Sí? Y cuando la ira viene, nuestra identificación y nuestro apego material aumenta, porque creemos que somos los controladores de todo y que el resultado tiene que ser como nosotros queremos. Entonces eso nos hace identificar completamente con el cuerpo material y con la mente. ¿Sí? Entonces necesitamos contener, ya sea que vengan los deseos o venga ira, necesitamos de alguna manera poder contemplarlo, poder ponerle un freno y poder aplicar inteligencia espiritualizada a esa fuerza. ¿Sí? Una cosa que tiene que ver con el pranayama, ¿no? Que cuando uno está sintiendo un poco de ira puede intentar parar, alejarse un poco internamente de la situación externa, respirar, tratar de controlar la respiración y van a ver cómo enseguida la agitación interna empieza a bajar. Respirar es muy importante, aprender a respirar es muy importante y ayuda a contener eh, la ira en este caso. En relación al deseo, tenemos que ver cómo hacemos con nuestros deseos. Cada uno de nosotros tiene que conseguir la manera adecuada de poder cada vez espiritualizar más esos deseos. ¿Sí? Cada uno tiene una tendencia diferente. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta hacer PowerPoint, tengo un deseo de hacer animaciones por computadora y todo eso, trato de usarlo de alguna manera para actividades espirituales. Como en este caso, estamos hablando del Bhagavad Gita y armé todas las animaciones. Entonces, cada uno tiene que ver dentro suyo, con la ilimitada cantidad de deseos que tiene, cómo hace para ocupar estos deseos, encapsularlos para que sean productos de conocimiento y no productos de reacciones materiales. Como ustedes saben, los sentidos están continuamente activos, no tenemos control de los sentidos. En el sentido, podemos aplicar control inteligente, voluntario, pero están siempre recibiendo información. ¿Sí? La mente es el centro de todos los sentidos, se dice en el Bhagavatam. Entonces, quien está viendo y decodificando todo lo que pasa ahora no es el sentido de la vista, no es el sentido del tacto ni el sentido auditivo, es la mente que recibe la información de esos sentidos y de alguna manera lo traduce a nuestra conciencia para que interactuemos con la energía material. Pero, como veíamos, necesitamos de alguna manera tolerar todos esos impulsos continuos que tienen los sentidos. Mientras más controlada esté la mente, mejor, porque es el centro de los sentidos. Controlar la mente se la controla con inteligencia espiritualizada, como dijo Krishna en los versos anteriores. Entonces hay toda una serie de pasos que necesitamos conocer para volvernos artistas, en un sentido,
en el camino de la trascendencia. Lo mejor es estar cerca de personas que hacen lo mismo que nosotros, personas devotos que quieren avanzar espiritualmente y devotos avanzados, maestros espirituales, que nos ayuden y nos den herramientas para tolerar todo esto, ¿sí? El texto 24, como veíamos, ahora 23, vamos al 24, dice, aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente, y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. Entonces, hace unos minutos hablamos un poco de cosas más externas que tienen que ver con la interacción de los sentidos con la materia, ¿sí? Ahora estamos hablando un poco más de cosas internas que tienen que ver con la experiencia que tienen las personas que empiezan a conectarse con la realidad trascendental, ¿sí? En los Vedas se explica que el alma es una buscadora de placer continua y por ignorancia solamente busca placer externamente, en la energía material. Cuando empieza a conocer la naturaleza espiritual, empieza a ponerse en contacto con esa naturaleza, empieza de alguna manera a relacionarse, a reciprocar, empieza a ver que así como la energía material le da un resultado, le da felicidad en este caso, que es lo que buscamos básicamente, la energía espiritual también. Entonces, pero solo que es una interacción interna, íntima que tenemos nosotros con la verdad absoluta, ¿sí? Podemos compartir el espacio con otros, pero la experiencia que tenemos es siempre íntima, es única, irrepetible y nuestra, ¿sí? Entonces podemos compartir el espacio externo, que también es una experiencia única. Cuando estamos con alguien, con otra persona, otra entidad enfrente, hablando, haciendo algo, la experiencia del mundo que estamos teniendo es única. Nadie más está teniendo esa experiencia que estamos teniendo nosotros. Nadie más está mirando la situación de la misma perspectiva que nosotros. Nadie más está con todas las capas internas, ¿no? De deseo, lujuria, ira, apegos que tenemos nosotros. Entonces la realidad se está filtrando y estamos teniendo una realidad externa única, ¿sí? Con la realidad interna pasa lo mismo. Podemos estar compartiendo con otros, pero la experiencia que vamos a tener interna es nuestra, ¿sí? Y de nadie más, única e irrepetible. Entonces las personas que son activas internamente, que son activas de manera trascendental, sienten una, un regocijo, ¿sí? Ya entendieron que la meta externa es temporal, porque cuando nos morimos, cualquier meta que tengamos, o que hayamos alcanzado, o que aspiremos, queda ahí, ¿sí? El cuerpo queda ahí, pero no internamente. Si tenemos una meta interna, puede ser que cambiemos de cuerpo, pero nuestra conciencia, nuestra meta, nuestra búsqueda por la meta interna va a continuar en otros cuerpos, ¿sí? Y si la alcanzamos, vamos a tener una naturaleza diferente a la energía material, que es lo que explican los Vedas, de alguna manera. Entonces, por eso se dice, el místico perfecto está liberado en el Supremo, ¿sí? Porque ya se conecta desde el mismo comienzo con el Supremo. Esto lo pueden hacer si algunos de los que está del otro lado todavía no lo hizo. Esto es accesible a cada milésima de segundo, a cada instante de nuestra experiencia de vida. Conectarnos, intentar conectarnos internamente con la verdad absoluta, con la trascendencia, ¿sí? Y ese regocijo interno es accesible, es obtenible a cada momento. Como decíamos, hay varios ingredientes que hay que considerar para que esa conexión sea cada vez más continua, ¿sí? Que no haya una caída en la señal, como pasa con los teléfonos o con Wi-Fi. A veces hay como caídas de señal. Nosotros queremos ahí como conectarnos, pero se cae la señal y no conseguimos tener esa conexión. Entonces necesitamos cuidar el ambiente de alguna manera para que la conexión sea continua. Así que, bueno, depende de cada uno de nosotros. Mientras más asociados estemos, relacionados con personas que hacen lo mismo, más facilidad vamos a encontrar, el entorno va a ser más favorable, las conversaciones van a ser más favorables, las actividades que hagamos en conjunto van a ser con el mismo objetivo y vamos a estar dialogando también a otro nivel. O sea, no vamos a estar solo dialogando a nivel externo, sino que vamos a dialogar a nivel interno, ¿sí? Porque vamos a estar haciendo actividades que juntos le vamos a estar ofreciendo
eh, a la verdad absoluta, a Krishna, entonces a Dios, ¿no? Entonces vamos a estar dialogando a nivel interno también, vamos a compartir la meta. Entonces no hay nada que genere problema a nivel de objetivos. Digamos, solo intentar poner la inteligencia para tener una actitud cooperativa con el otro y saber cómo controlar la ira, cómo controlar los deseos, cómo orientar la inteligencia. El resultado, como decía este verso, es regocijo interno y liberación en el Supremo. Texto 25 va a decir, aquellos que se encuentran más allá de las realidades, que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. ¿Sí? Es interesante que se dan varios detalles. Por tener conocimiento, entiende que puede estar más allá de las dudas que son productos de una mente enfocada en la dualidad material. ¿Sí? Está más allá de las dualidades materiales, entonces entiende que las dudas son producto, con falta de conocimiento, ¿no? Son productos de la dualidad material, y cuando uno tiene conocimiento, consigue enfocar internamente sus, eh, de alguna manera, dudas, sus intenciones con el Supremo. Entonces, unifica de alguna manera, orienta, eh, cen- centraliza sus eh, aspiraciones al Supremo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda que le surge, enseguida consigue corregirla internamente, o va a agarrar un libro, la Bhagavad Gita, o también puede ser la Biblia, ¿sí? Lee y enseguida se despeja de las dudas. Esto no es una cuestión de lavado de cerebro, que uno no puede pensar, sino que racionalmente entiende y en virtud de su experiencia interna, por la práctica que tiene, entiende que hay una experiencia espiritual y una experiencia material, ¿sí? Y como tiene conocimiento de lo que es en las escrituras, consigue actuar orientado por ese conocimiento. Después dice, bueno, hay una actitud mental activa, es un esfuerzo continuo, como decíamos hoy, el estita vira, es un esfuerzo continuo intelectual, en este caso mental, para ocupar nuestra mente y nuestro entendimiento hacia el funcionamiento real, según explican las escrituras, de las energías de Dios. ¿Sí? Bueno, después dice, siempre está muy ocupado en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes. En el significado, Srila Prabhupada va a decir que la persona que tiene conocimiento espiritual, que entiende la verdad absoluta, es quien realmente entiende el bienestar de las demás personas. Y no simplemente alguien que se ocupa por solamente el bienestar externo. ¿Sí? Entonces entiende la naturaleza trascendental del ser y actúa para beneficiar a las otras entidades a que puedan estar más conscientes de esa realidad espiritual. Ese es el verdadero bienestar de todos. Y la persona que está consciente de Krishna, dice Prabhupada, consigue actuar a ese nivel. Consigue intentar que las personas de alguna manera se aproximen al conocimiento espiritual. Y no solamente se va a preocupar por el cuidado externo. Esto no, una cosa no niega la otra, no quiere decir que una persona avanzada espiritualmente no sienta ningún tipo de compasión por el sufrimiento de los otros porque entiende que el ser es diferente del cuerpo. Eso no está diciendo Prabhupada, dice que entiende la verdadera necesidad profunda y cuál es el verdadero bienestar de los otros e intenta ayudarlos en ese sentido. ¿Sí? Anterior a Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur había aclarado que para uno poder estar fijo en la práctica de la trascendencia, tiene que tener salud mental, física y emocional. Entonces, necesitamos equilibrio en nuestras necesidades, en las diferentes necesidades que tenemos, y necesitamos estar estables también para poder tener una práctica continua. Entonces hay que ver de qué manera, si nos toca ayudar a otros a acercarse a la verdad, entender, empatizar
de manera profunda con el otro, entenderlo y ver cómo lo podemos ayudar para que pueda alcanzar esa estabilidad y a partir de esa estabilidad continua pueda estar cada vez más ocupado en la autorrealización. ¿Sí? Entonces, no es simplemente negar la experiencia material. Prabhupada no está diciendo eso. Bhaktivinoda Thakur tampoco lo decía, lo aclaró. Y hay que ser muy cuidadoso. ¿Sí? Entonces, el verdadero bienestar significa empatizar profundamente con el otro, conectar con los otros, a tal punto que podamos ayudarlos gradualmente a conectarse más, que los otros, digamos, y nosotros también, ¿no? Se puedan conectar más con Krishna, con la verdad absoluta. Y están libres de toda clase de pecados. La última parte, esto significa que, bueno, no solo que actúa ofreciendo un resultado a Dios, lo cual lo libera de las reacciones, sino que también evita las actividades que son abominables. ¿Sí? Entiende el sufrimiento, entiende las cosas que pueden generar desorden, que pueden generar desequilibrio en el universo, y las evita, naturalmente, porque entiende que no hay ninguna necesidad de hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su deber, a su naturaleza, a su posición, va a actuar para estar libre de los pecados. Me refiero no solo a evitar los pecados, sino que a ofrecer los resultados, sus acciones a la verdad absoluta. Y por último, el último verso dice, oh, no lo puse, a ver, texto 25. Bueno, hay un problema tecnológico, lo voy a leer directamente del database. Esperen que lo abro. El texto 26 va a decir, aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorrealizados, que son autodisciplinados y que se están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Entonces nos está aclarando que por actuar de esa manera, por estar internamente bien situados, por tener nuestros objetivos claros, por hacer nuestras actividades de manera adecuada y por ofrecer el resultado, actuar de alguna manera ofreciendo el resultado de nuestras actividades para la trascendencia. Entonces, tenemos de alguna manera garantizado el resultado. ¿Sí? Y esta garantía no significa al final, sino que es algo progresivo. Se refiere a eso, que mientras más nos ocupemos en este tipo de actividad, en este tipo de desarrollo interno, más eh, cerca del objetivo vamos a estar. ¿Sí? Es algo constante y depende de nosotros mismos. ¿Sí? Podemos buscar ayuda en un montón de lugares. Tenemos que conectarnos con las escrituras, los devotos que practican esto y de esa manera, conectados de esa manera, focalizar cada vez mejor el objetivo y de esa manera acostarnos pensando en eso, despertarnos pensando en eso, descubrirnos pensando en eso sin querer y querer continuamente estar conectados con eso. Mientras más podemos desarrollar esta conciencia, más regocijo, todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Más regocijo interno vamos a tener, más estabilidad vamos a tener interno, ¿no? Mismo que afuera esté todo inestable, por ejemplo, como ahora con el coronavirus, que parece todo tan diferente, ¿no? Tan inestable. Si estamos bien situados internamente, va a seguir así inestable, pero nosotros vamos a poder verlo con una visión no tan externa, tan superficial. ¿Sí? Entonces vamos a poder estar más conscientes de cómo funciona la energía material. Entonces, en resumen, ya para ir concluyendo, hoy hablamos del Bhagavad Gita, capítulo 5, textos 17 al 26, características de un yogi liberado. Dividimos la clase, no, perdón, dividimos la clase en dos secciones. Una sección que es la visión de un alma autorrealizada. La visión no lo que ve con los ojos, sino que el estado de conciencia interno que tiene para con la energía material y para con la energía espiritual.
la verdad absoluta. Y cuál es el comportamiento interno y externo y las actividades de una alma autorrealizada. Perdón, los invito a leer todos los significados de Srila Prabhupada, a reflexionar sobre todo esto que hablamos, a estudiarlo, a profundizarlo y de esa manera ver si es verdad o no. ¿Por qué hay personas que dedican toda la vida a esto? Poder tener una certeza interna, ¿sí? Y no solo una certeza que nos pasa a otros, sino que una, ¿cómo sería la palabra? Una convicción real, propia, de lo que vamos a hacer, ¿sí? Y cómo lo vamos a hacer. Entonces, les dije que esto no es una visión de artificial de querer ver la forma de Paramatma, ahí como aparece en la pantalla, como si fuera un dibujito en nosotros, sino que es entender la relación que hay de las entidades con la verdad absoluta que están dentro de su corazón y también que está dentro nuestro, ¿sí? Poder proyectarla a los otros. Y con esa visión ir eh, cada vez más sintiéndonos más autosatisfechos, más regocijados y todo lo que viene diciendo Krishna en estos versos. Así que voy a pasar a Facebook ahora, estoy con este programa que pasa animaciones. Voy a ver si hay alguna pregunta en Facebook, comentarios. Chitrak, gracias Chitrak, gracias a todos los que participaron. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla ahí. Gaby, no sé si estás del otro lado, pero hoy me apareció en los comentarios, así que gracias por tu ayuda siempre. Si tienen alguna pregunta, la vemos. Voy a esperar unos minutos. Y si no, podemos ir cerrando la clase. Como ustedes saben, toda esta sección de Bhagavad Gita está presentando el Nishkama Karma Yoga. El capítulo 6 que viene va a presentar el Dhyana Yoga o Astanga Yoga, ¿sí? Y cada vez nos vamos acercando más al conocimiento del servicio devocional. Prabhupada lo viene presentando desde el primer verso del Bhagavad Gita. Krishna lo viene trayendo a Arjuna para que todos podamos entender ampliamente la verdad absoluta. Entonces, estamos cerca del servicio devocional. Los oradores siempre tratamos de seguir el ejemplo de Prabhupada y siempre hablamos de Krishna. Cuando hablamos de Nishkama Karma Yoga, Sakama Karma Yoga, siempre lo relacionamos con Krishna, ¿sí? Así que eso. Gracias, Kaushtua Prabhu, eh, por la, por la, por el comentario. Bueno, gracias a todos. Espero podamos seguir profundizando en todo esto. Los invito a leer esta sección. Hice un cálculo, porque a veces uno tiene que encontrar momento para leer, ¿no? Uno tiene que encontrar el momento, el espacio, el tiempo. Entonces, pero a veces se nos pasan los días y por ahí pasan un mes que no encontramos ni momento ni espacio para leer, ni motivación interna. Eh, necesito cada uno, ¿no? Necesitamos encontrar esa motivación, porque el tiempo se pasa rapidísimo. Ya vimos que puede aparecer un virus de repente y da vuelta a todo, da vuelta a todo y nos podemos hasta morir, cambiar de cuerpo, ¿no? Por por esa circunstancia. Entonces, esta sección creo que me tomó 25 minutos leerla. Después, bueno, preparé toda la clase, pero leerla me habrá tomado 20-25 minutos y quedé muy concentrado internamente después de leerla. Me sentí mucho más conectado con Krishna después de leerlo. Así que bueno, les recomiendo si pueden, quieren, ¿no? Y tienen tiempo, léanlo, que es súper interesante. Ahí tengo un comentario de Kaustúa, Prabhu, que dice, ¿puedo hablar del deber prescrito? Eh, ¿En qué sentido? En el capítulo 3, en las secciones del capítulo 3, esperen que le voy a contestar.
En la sección del capítulo 3 que analizamos, hablamos un poco del deber prescrito. Creo que le tocó dar a mi Travinda, a mi esposa, le tocó dar esa sección. Y habló bastante del deber prescrito. No sé bien a qué va tu pregunta orientada, pero bueno, el deber prescrito es algo que cada uno de nosotros tiene, que tiene que ver con nuestra naturaleza material y que tenemos derecho a realizar nuestro deber prescrito, como dice Krishna en el capítulo 3. Es un derecho natural que tenemos, pero necesitamos saber cuál es nuestro deber prescrito también. A veces no está tan lejos de lo que más nos gusta hacer, ¿sí? Hay como grandes dimensiones para catalogar esos deberes, como por ejemplo la tendencia al conocimiento, la tendencia a la administración, la tendencia al intercambio, al comercio, o la tendencia al trabajo externo, físico. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra tendencia más fuerte, contextualizarla de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, y eh, una vez que lo contextualizamos, nos entendemos, ¿no? Tengo esta tendencia. Lo analizo con otros, con mi maestro espiritual, con otras personas que puedan a nivel, que me conozcan a nivel profundo, ¿sí? Y lo trato de entender de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, cómo lo tengo que aplicar. Entonces, a cada instante podemos aplicar nuestro deber prescrito, que son de dos tipos, acuérdense, es el Swadharma, que es el deber propio, el deber externo material, y el Sanatan Dharma, que es el deber espiritual, ¿sí? Entonces, siempre de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, tenemos que saber cómo aplicar nuestra tendencia natural para que sea propicio al equilibrio universal, que por eso es el Dharma lo que busca es el equilibrio de todo, y el desarrollo espiritual. Entonces, cada uno tiene que ver cómo tiene que ver con conocerse uno mismo, ¿no? Cómo me conecto con mi propia naturaleza material y con mi naturaleza espiritual. Es muy amplio ese tema, pero Prabhupada dice en el capítulo 2 que el deber tiene que ver con la condición psicofísica, sociosocial, psicosocial, no, es así, tiene que ver con la condición psicofísica, sociocultural en la cual estamos inmersos, el deber externo, y con nuestra tendencia natural. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, es diferente el deber de alguien que es monje de alguien que está casado, ¿sí? Tienen diferentes responsabilidades. Puede ser que los dos tengan tendencia al conocimiento, a leer o a hacer PowerPoint o lo que fuera, a desarrollar de alguna manera conocimiento, pero están en diferentes situaciones externas. Entonces tenemos que conocer nuestra situación real, nuestro deber se va a ir adaptando a nuestras situaciones sociales, psicoculturales, psicofísicas, socioculturales en las que nos encontremos. Pero bueno, gracias Kaustuba. Lo hablé de una forma muy abstracta, se explica en esas secciones, se explica mucho mejor, ¿no? Así que espero que puedas tener suerte en encontrar eso. Si después encuentro algo más, algún texto, te lo puedo pasar, ¿sí? Entonces, creo que no hay más preguntas. Gracias Cristina, gracias Costúa, gracias Gaby, Juan, Marisol, Melissa, Chitrak y todos los que vayan a ver esto después. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Pongo de nuevo el resumen de este capítulo y espero podamos continuar estudiando juntos estas secciones. Hare Krishna.